Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Facu Lisoto, soy arquitecto de ciberseguridad de Banco Galicia. Hoy estamos en este evento para charlar un poco sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. Tenemos un invitado muy preparado para esta charla, que es Pablo Casas. Él va a estar hablando con nosotros, respondiendo a algunas de las preguntas que tenemos preparadas para hacer. Así que vamos a empezar con esta entrevista. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Facu. Bueno, gracias por invitarme y poder charlar en este ámbito, que es la primera vez que estoy hablando de ciberseguridad e inteligencia artificial, así que espero que al finalizar se queden con varios tips como para que ustedes lo puedan hacer. Sí, estoy seguro que va a servir. Hoy en día nosotros desde el lado de seguridad estamos inundados de plataformas que nos hablan del machine learning, de la inteligencia artificial, y entonces queremos entender un poco cuál es el espíritu de la tecnología, llevado a algunos casos más prácticos, ¿no? Y ver hasta dónde la tecnología nos aporta y hasta dónde nosotros como profesionales podemos hacer uso de esa tecnología. Entonces, antes que arrancar con las preguntas, me gustaría escuchar un poco cómo es tu historia, cómo llegaste al mundo este de la Machine Learning, cuáles son tus proyectos que hoy tenés. Estoy seguro que nos puedes aportar experiencias muy lindas de tu lado. Bueno, bueno, gracias de nuevo. Y sí, hace aproximadamente un año y medio fundamos el proyecto de Escuela de Datos Vivos.ai, que los invito luego Uh -huh. a que lo revisen, que es una escuela de educación y también tenemos muchas cosas de divulgación parecidas a este evento sobre temas de datos e inteligencia artificial. Em, yo antes de estar en este proyecto, en esta startup, estuve trabajando en OutZero, que es una empresa que está dentro del mundo de la De seguridad, seguridad. así que ahí hay un punto de conexión. Y bueno, y antes también estuve trabajando como data scientist. Ese sería como mi rol. Estoy haciendo data science hace aproximadamente unos 11 años en la Hace un montón. industria. Y sí, me parece súper divertido. Y estudiando cosas de inteligencia artificial de este mundo, como 15 aproximadamente. Claro, claro. Hace unos 7 que estoy haciendo divulgación. Así que espero seguir perfeccionándome para poder, bueno, transmitir todas estas cosas tan interesantes. Y de una manera Sí, práctica también, ¿no? De que uno lo pueda hacer. doy fe de que lo haces de muy buena manera porque he visto varias de tus charlas, de Dos Nerds Hablan de Datos, vi la charla TED que hiciste, así que Bueno, hicimos la buenísimo. tarea y nos pusimos al pie. Bueno, y que También sé fuiste que alumno también en la fui UTN. alumno también, así que por eso estamos hoy acá. Sé que también tu escuela tiene algunos cursos, no sé si querés contarnos un poco de cómo esos cursos podría yo tomar desde seguridad informática y hacer algún punto de contacto. ¿Qué tipo de cursos están teniendo hoy ahí en Escuela de Datos? Sí, sin duda. Nuestros cursos están basados en dos lenguajes, principalmente Python, también tenemos de R, Uh -huh. y los proyectos en los que trabajé, por ejemplo, en Anomaly Detection, fueron hechos en ambos lenguajes. Entonces, esto es interesante porque al ser lenguajes open source, las librerías son accesibles, entonces uno puede desarrollar internamente estos proyectos. Entonces, dentro de los cursos que ofrecemos, cubrimos desde el inicio de introducción a Python, introducción a R, luego lo que da origen a la carrera de Data Science y terminamos con Deep Learning, ¿sí? Entonces ahí se cubre todo el espectro de lo que un Data Scientist puede llegar a ver. Y son cursos extremadamente prácticos que Uh vienen -huh. desde la industria, ¿sí? O sea, no nos ahogamos en teoría. Bien, yo desde mi observación, ¿no? Desde la seguridad, entiendo que cada vez se van mixeando más estas dos disciplinas, porque en este contexto, ¿no? En el Global Finance o Cybersecurity Finance, entendemos que el nuevo oro de esta época son los datos y es específicamente lo que los ciberdelincuentes siempre están intentando sacar de las empresas. En este caso, el análisis de los datos nos va a permitir a nosotros agregar capacidades de seguridad, porque principalmente es nuestra materia prima Sí, con la cual podemos hacer anomaly detection, ¿no? Ya que lo detectaste. sí, así es. Bueno, hablando de este tema, me gustaría entender un poco
desde la óptica de los datos, ¿cómo hacíamos en un principio para hacer anomaly detection de una manera manual, ¿no? Que esto es quizás como nos encontramos en una primera instancia, los que estamos en ciberseguridad hace un tiempo ya, donde teníamos diferentes herramientas de prevención de malware o de prevención de hacking, vamos a decirle, a través del análisis y la generación de reglas. Claro. Entonces, si vos tenés un poco de experiencia en este campo, ¿cuál es tu observación respecto al, al análisis manual a través de reglas duras y cómo se puede enriquecer esto aplicando ciencia de datos a este proceso? Sí, perfecto. Sí, lo que más les puedo aportar es siempre la parte de seguridad viéndola desde los datos, ¿sí? Ujú. Y los datos, bueno, son generados por los mismos usuarios. Entonces me ha pasado, por ejemplo, un caso real en el que empecé a estudiar con técnicas de Machine Learning, clustering, para ser más específico, Ok, la actividad de los usuarios y me terminé dando cuenta de que hacía falta primero crear una regla dura. Decir, bueno, si un usuario está, por ejemplo, haciendo 1000 clics en un minuto en el sitio web y es muy probable que sea un robot. Entonces, ujú, eso es interesante porque no siempre hacen falta estos procesos de inteligencia artificial o de algoritmos avanzados. ok, El primer escalón siempre son las reglas duras, ver cuáles son aquellos valores que se van claro. del comportamiento normal de sobremanera. ¿Sí? Bien, con estas reglas duras, digamos, nosotros podemos hacer análisis de datos manualmente y podemos setear diferentes reglas de negocio que nos van a permitir reducir riesgos, como por ejemplo que una persona no se conecte de un país determinado. Sí. Esa es una regla dura que la mayoría de las personas que trabajan en ciberseguridad lo deben tener configurado en su infraestructura. Digamos, saliendo un poco de eso, ¿vos cómo crees que el Machine Learning viene a evolucionar esta faceta, ¿no? De la ciberseguridad? Bueno, uno cuando, por ejemplo, está interactuando con un sitio web, le está dando la información de su navegador, que es el user agent, ¿sí? Esta información incluye el país, bueno, incluye la IP, y Ujú. otras cosas como, por ejemplo, el navegador. Estoy accediendo con Firefox, estoy accediendo con Opera y el Ok, sistema operativo. Entonces, ahí ya empezamos a tener muchas variables, o por lo menos más que antes, ¿no? Más que solamente tomar el país. Entonces, estos son casos que sí pueden tomar los modelos más clásicos de Machine Learning, sin ir a las redes neuronales, ¿no? ujú. Yo les dejo las keywords para que después los busquen y les presten atención. Por ejemplo, el Random Forest o el Extreme Gradient Boosting Machine. Son modelos que ustedes pueden usar para analizar esta información que es muy probablemente que ya la están registrando en su base de datos, ¿sí? Claro, El User Agent. Entonces, en base a eso, por ejemplo, podrían extraer eh, no reglas, sino podrían predecir que si el usuario está usando Windows 7, un sistema operativo muy antiguo, y está ujú, ingresando de determinados países, entonces es muy probable que sea fraude, ¿sí? claro, Acá la complejidad está, por ejemplo, en identificar qué es fraude y qué no, ¿sí? Entonces, a veces tenemos claro. muy pocos casos, quizá tenemos 200 casos en 100.000. Es ahí donde el Machine Learning puede ayudar a extraer cuál es el patrón de esas 200 personas que se diferencia de los restantes 100.000, ¿sí? Entonces sirve Bien, como para encontrar esta aguja en el pajar. perfecto. Sí, muchas veces es difícil de encontrar y cuando no la encontramos es que pasa lo que es de ciberseguridad no queremos, ¿no? Entonces, te vuelvo a repreguntar un poco como para entender cómo desde la perspectiva de ciberseguridad puedo usar los datos a mi favor, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es necesario que los sistemas de Machine Learning consuman los datos desde algo on-premise o los podemos alimentar desde la nube o digamos desde esta perspectiva. Si yo quisiera meter Machine Learning para detectar este tipo de casos, Claro. ¿cómo puedo aprovisionar o qué herramientas de aprovisionamiento tengo para encarar uno de estos proyectos? O sea, estás hablando más de si es real time, ese tipo de cosas, ¿no? De que dé una Claro, respuesta porque... rápida. Exacto, exacto. Eso está bueno también porque hay una diferencia entre hacer un modelo predictivo o crear una IA que tenga que dar una respuesta casi instantánea versus
por ejemplo, predecir quién va a comprar o no un producto. Ok, Entonces, justamente este sector de anomaly detection lo que tiene es eso. Tenemos que muchas veces relegar poder predictivo para ganar velocidad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no podemos andar estudiando toda la historia del usuario para poder decir si en ujú, ese minuto está haciendo algo anómalo. Tenemos que quedarnos con quizás la última hora. Entonces, todo ese claro, tipo de decisiones que son de cómo voy a alimentar mi modelo predictivo son cruciales para que, por ejemplo, poder analizar una transacción en 100 milisegundos, poder detectar el porcentaje o mejor dicho, el score de anomalía o de fraude. claro. Entonces, para ir afianzando algunas ideas que fuimos charlando y quizás para ser un poco más claros, yo tendría toda la información que detectan mis sistemas y tendría a todos mis usuarios, ¿no? Entonces, Ujú. un poco la idea del Machine Learning es juntar esos dos mundos, cruzar esos datos y a Sí. partir de esa estadística yo poder descifrar si mi usuario es legítimamente mi usuario o no. O, Si o- es, si tu usuario sigue comportándose como se venía comportando, ese es otro ah, enfoque. O sea, vos podés bien. hacer la predicción de fraude, de decir, bueno, a ver, estos tres usuarios tienen un comportamiento anómalo en miles, o también podrías decir, estos tres usuarios se están comportando diferente a como se venían comportando, que es Ah, ok. el típico caso de cuando nos logueamos desde el celular a una aplicación bancaria o Ujú. desde otro país que nos aparece el Two-Factor Authentication que nos mandan un correo. Ok, ¿Sí? bien. Son como dos puntos de vista que obviamente son complementarios. En Anomaly Detection es importante detectar también cuál es el comportamiento normal. Una vez que se detecta el comportamiento normal, por ejemplo, cantidad de clics que hace los usuarios, qué páginas navega, etcétera, una vez que se detecta eso, se puede empezar a ver cuáles son los días o los momentos en los que se desvía de esa normalidad. Y Claro. ahí es cuando surgen las alertas. ¿Sí? Bien, entonces una forma de ser más seguros es conocer más a nuestros usuarios, ¿no? En el Sin fondo, duda. sin duda. Sin duda. Hay que registrar todos los datos y luego empezar a hacer estos análisis. Primero es un análisis exploratorio sin modelos predictivos Ujú. y luego empezar a definir qué es lo normal y ver qué se está alejando de esto que, que sería la normalidad. Bien, Ese es un bien, enfoque. bien, es muy interesante porque nosotros hoy en día desde seguridad nos cruzamos con un montón de herramientas que nos ofrecen análisis de Big Data y nos permiten setear ciertos inputs, pero la Ujú. realidad es que muchas veces nos encontramos con soluciones que ya están como si fuera prediseñadas y no nos permiten entrar en los modelos predictivos. Claro. Vos, te hago acá una pregunta para que me respondas desde el lado del analista de datos, ¿no? ¿Cómo crees que sería la situación ideal para encarar un caso o encarar una solución de anomaly detection, en este caso para el mundo financiero, en mi aplicación, que me ayude a reducir el riesgo que yo tengo de fraude? Claro. ¿Tenés alguna historia para contarme de eso o algo de tu experiencia? Una recomendación, que si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa grande como el Banco Galicia, Ujú, o algunos bancos o financieras grandes, para mí tendrían que tener sus propios, aunque sea un data scientist asignado a analizar esto, porque siempre es mejor analizar los datos in-house que traer los modelos de afuera. claro, Siempre o casi siempre, pero acá estoy siendo sesgado porque siempre trabajé en equipos de datos. Entonces, quizás si un claro, claro, gerente ve cuánto cuesta un equipo de datos versus una solución ad hoc, es otra historia, pero claro, mi recomendación es in-house, y más si es seguridad, porque es muy costoso el falso positivo, claro, perdón, el falso negativo. Es decir, no detectar que es un fraude. que hay un ataque. Sí, o sea, es muy caro, y sobre todo para un banco, si se está filtrando datos, eh, o bueno, están tratando de, no sé, ingresar a una cuenta ajena, etcétera, ¿no? O sea, mi recomendación es esa, tengan aunque sea un data scientist que se encargue de seguir los datos y que si contratan una solución externa, que sepa bien cuál es el modelo que se está usando, Claro, cómo se están usando las variables, cuáles son las consideraciones que se tienen sobre los datos, porque ojo con los modelos preentrenados que toman asunciones sobre
Ujú. cómo vienen los datos. No es lo mismo la solución de un banco que la del otro, ni el Claro. comportamiento de los usuarios. Así que ojo con eso, tengan sus modelos entrenados con sus datos. Esa es otra recomendación. Bien, bueno, ahí dijiste algo, una palabra aquí muy importante, que dijiste entrenar. Y Ujú. entiendo que hay una sutil diferencia entre el machine learning y el entrenamiento de modelos predictivos. Acá sí invoco un poco tus conocimientos sobre AI y estaría bueno que nos des por lo menos una breve diferencia entre un sistema de detección de fraude basado en machine learning y otro basado en AI, ¿no? ¿Cuáles son las principales características o cómo crees que estos dos sistemas pueden impactar diferente, digamos? Claro. Bueno, por empezar, los términos. Claro, Hoy día se dice que todo es IA. Y Machine Learning estaría dentro de este campo. Me voy a poner un poco técnico, pero está bien. Machine Learning es de acuerdo a los problemas que resuelve. ¿Sí? Y Ah, después el ok. otro mundo, o sea, se le dice Machine Learning tradicional versus Deep Learning. Deep ¿Sí? Learning, ahí está, Que ese sería era el término. básicamente, ¿usamos redes neuronales o no? Claro, No todos los problemas se resuelven con redes neuronales. Hay problemas que sí necesitamos sí o sí redes neuronales, como lo que es visión artificial, procesamiento de texto, ¿sí? Y otras cositas por ahí. reconocimiento facial también, por ejemplo. Reconocimiento facial, claro, sí, sí. Para eso las redes neuronales son excelentes y no tienen solución con los otros modelos que yo les contaba anteriormente, que Claro, son los basados en árboles. Estos modelos basados en árboles, este enfoque de Machine Learning tradicional sirve, por ejemplo, para ciberseguridad. Decir si este cliente es riesgoso o no, si se está haciendo una anomalía o no. ¿Sí? Así que esa sería como la separación. Y con respecto a lo que es entrenar, es como tener reglas. Quizás para el banco A, si una persona hace 10 intentos de login en una hora es fraudulento y para otro banco quizás no. Entonces, ok, un modelo predictivo es como una regla compleja, es como un conjunto de reglas complejas que no tenemos acceso. Entonces, por eso es que necesitamos entrenar un modelo con nuestros datos. claro, ¿Sí? Entonces, bien, una empresa te puede dar un modelo predictivo y te dice, bueno, lo vamos a entrenar con tus datos. Eso es una solución muchísimo más eficiente que tener un solo modelo para que se lo ofrecemos a todos. claro, claro, eso es una cuestión de foco, de hecho, al momento de encarar una evolución, ¿no? De estos productos. Desde el punto de vista de ciberseguridad, nosotros con lo que nos venimos encontrando es que atravesamos tecnologías más clásicas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces lo que sucede es que determinados productos se mantienen en el tiempo Claro, y no cambian su core de procesamiento. Esto lo vemos muy seguido en los antivirus, ¿no? Que, por ejemplo, los antivirus de firmas trabajan en el disco rígido y si bien cuentan con la información de la computadora, van y buscan este valor, aparece en este disco rígido y aparece en mi base de datos de virus y ahí hacen un match. En claro. cambio, por lo que me estás diciendo, entiendo que los sistemas de detección de malware o de fraude ya van a trabajar con artilugios o redes más complejas que nos van a requerir más cosas que solo tenerlo instalado, ¿no? Como por ejemplo puede ser el entrenamiento. Entiendo. Entonces, bueno, me queda claro esta parte, está muy bueno. No siempre tenemos la posibilidad de entender, o inclusive siempre nos encontramos con los comerciales que nos dicen AI, ML Sí, y sí, uno solución mágica. entiende, ya, entiende que es otra cosa que los sistemas tradicionales, pero está bueno tener la distinción bien clara para nosotros de ciberseguridad que muchas veces no la tenemos. E indagar sobre la solución que se ofrecen, porque se vienen con estas propuestas mágicas que están en ciberseguridad, están en ventas, ¿no? Y quizás por atrás es un conjunto de reglas. Es muy Claro. importante indagar al proveedor y decirle cómo lo está haciendo, Ujú. preguntárselo. Bien, y ahora te hago otra pregunta, ¿no? En este sentido. Si yo tengo mi sistema de detección de anomalías basado en estas reglas complejas que me decís que pueden ser machine learning, Ujú. si yo quisiera ir a algo más de ahí, ¿no? Digamos, quisiera detectar De Deep Learning, fraude con inteligencia claro. artificial. Ahí tendría que tener otro foco, ¿no? Porque uno es un foco en datos y el otro más, el foco de Machine Learning es en datos y el foco de
inteligencia artificial tiene que ver con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo detección a través de voz, de visión. Ah, bien. Bueno, acá lo que había visto que te comentaba hace un ratito es Ujú, que hoy los algoritmos sobre todo de procesamiento de texto, de lo que se dice NLP, Natural Language Processing, ujú. son tan buenos que el phishing va a ser realmente Ah, difícil de poder frenarlo. Digamos, si consideramos que podemos entrenar un algoritmo para que tenga una conversación y hasta que se le saque el password, imagínate, o preguntas claves, ¿no? Hoy ya no hay distinción entre si es un robot o una IA y si es un humano. Digamos, ya hace un tiempito, pero vamos a ponerlo más a hoy. claro, Si escucharon hablar, por ejemplo, de modelos como GPT-3 de OpenAI o Blender Bot de Facebook y otros tantos modelos que están ujú, disponibles como para que, no, el de GPT-3 justo no, pero hay modelos que se le parecen, que son casi igual de buenos y que están disponibles para que vos o yo nos los bajemos ahora y claro, que los vayamos y los usemos. claro. Entonces es importante eso porque hay que tener un poquito más de desconfianza ahora, ya no nos vamos a dar cuenta. Nos pone De las hecho, cosas más difíciles. si hablas con soporte técnico, hay muchas empresas que ya implementan estos sistemas de IA que te dicen, bueno, gracias por comunicarse y te van poniendo Claro, esos templates, entiendo su preocupación. Y no, la persona contesta una línea y todo el contexto se lo genera. Y claro, encima lo hace dinámico, con lo cual ni siquiera te das cuenta. O sea, a veces te entras y te dice una cosa y otras veces otra. Porque están entrenados para ser empáticos. O sea, uno lo claro, puede conducir para esa empatía. claro. Che, bueno, entonces muy interesante saber que una solución de Machine Learning difiere mucho al objetivo de una solución de Artificial Intelligence en este caso. Vamos a tener dos focos Sí. diferentes. Nada, de nuestro lado, para el público que nos escucha, esto es importante saberlo, de que cuando nos vienen a ofrecer una solución que tiene Machine Learning, va a estar atada al análisis directo de datos a través de determinadas reglas complejas que se van modificando, y desde el punto de vista de ahí ya tenemos que hablar desde un punto más inclusive sensorial, ¿no? De detección de rostro, de detección de texto, de Los deepfakes. los deepfakes. Justo era un tema que tenía acá anotado para preguntarte. No sé, ¿vos crees que con un deepfake malicioso yo podría bypassear una autenticación? Quizás la pregunta era al revés, ¿no? Pero, digamos, ¿está la tecnología esta tan desarrollada desde la I que me permitiría hacer una emulación que me permita bypassear una autenticación facial, por ejemplo? ¿Vos qué crees desde el punto de vista de... Bueno, yo voy a hablar hasta de donde sé porque no Bien. tengo la noción técnica de cómo funcionan los reconocimientos faciales, excepto de que va más allá de una foto, ¿no? O sea, Claro. uno tiene que girar un poco la cabeza. Y lo que sí te puedo decir es que los deepfakes son hoy casi indistinguibles también. Después vayan a YouTube, después que termine la charla, y el sorteo, que no dijimos que iba a haber un sorteo. Hoy si lo estamos guardando para más adelante, pero bueno. Bien. Eh, Vayan a YouTube y pongan deepfake Tom Cruise o deepfake y van a ver, por ejemplo, a Tom Cruise en Matrix o ya que es indistinguible, o a Schwarzenegger haciendo de Rambo, o sea, todas esas cosas. Y de vuelta, esto no es ciencia ficción, esto está tan al alcance como saber cómo programar en Python. O sea, cuando Claro, te hablamos bajás unas de... librerías de GitHub y sale. Exacto, todo esto está público, está en Python, pueden empezar a estudiarlo y hacerlo ustedes mismos, digamos. No son tecnologías que están en empresas privadas. Obviamente hay empresas privadas que tienen tecnología que está muy avanzada, pero hay muchísimo en el mundo open source que de hecho después son tomadas por las empresas. Con lo Ujú. cual podemos hacer cosas de NLP, cosas de deepfakes, de reconocimiento facial, que son otros temas, ¿no? Eso, reconocimiento facial, de privacidad de Bien, los datos, eh, que bueno, es muy accesible hoy día. perfecto. Bueno, vamos a hacer un punto y aparte, ya que lo mencionaste. Pablo tiene la escuela de datos vivos, que es una escuela donde él ya mencionó el tipo de cursos que dan. Tenemos un sorteo que lo vamos a hacer durante el QA, las preguntas al final de la charla. No sé si Ujú. querés comentarle al público, Pablo, de qué trata el sorteo y Sí, cómo lo... Ujú. sí, el sorteo es para ganar una membresía full a todos nuestros cursos. Durante 6 meses pueden acceder a todo el material que generamos.
y tener soporte también para estar guiados en esto. Como les contaba, son cursos de Python, de R y de Data Science, orientados a Data Science. ¿Sí? Excelente. ¿Te puedo chatear directamente ahí desde el curso? Sí, claro, sí. Buenísimo. Estoy dando soporte yo por el momento. Así que Qué vamos a grande, charlar. bueno. Bueno, buenísimo. Eso lo vamos a hacer ahora en el QA cuando termine la charla con los participantes que están. Vamos a hacer el sorteito, vamos a ver si hacemos una trivia o unas preguntas y lo sorteamos ahí. Genial. Así que bueno, tengo la siguiente pregunta, que es la pregunta que muchos desde el lado de ciberseguridad nos hacemos y la que más miedo nos da, A ver. porque cuando vemos todas estas soluciones basadas en Machine Learning, en AI, que nos automatizan un montón de procesos, por ejemplo, los pentesters que buscan información y esa información la traducen en ataques, digamos. Muchos de nosotros pensamos que nuestro trabajo puede ser automatizable por una AI de acá a N tiempo. Es más, creemos que va a suceder. Así que quería charlar con vos sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensás vos sobre la automatización de determinadas tareas y determinados oficios? ¿Crees que la AI tiene el potencial como para desplazarnos de estas tareas o cómo crees que la AI puede avanzar en este sentido? Bueno, acá 2 puntos de vista. El primero es no sé si el filosófico, pero el más contextual, que es, por ejemplo, que ya no escuchamos la radio, Mm, no vemos tele, vemos Netflix. Entonces las tecnologías avanzan y es como que va mutando, ¿sí? Una capacidad nuestra es adaptarnos al cambio. Y no lo podemos frenar, o sea, uno no puede decir, bueno, miremos televisión. No, o claro, sea, ya está ya Netflix fue. y va a seguir por esta vía. Ahora, yendo al mundo más técnico, eh, hace poco, eh, sobre todo con GPT-3, que salió hace como un año y medio, dio origen a los sistemas de generación de código, que funcionan terriblemente bien. Entonces, estos generadores de código, para el que no lo conozca, es como que uno puede escribir, por ejemplo, créame una función, es el lenguaje natural, créame una función que haga la suma de 2 números y abajo aparece el código en Python, en Java, en lo que sea. Y esto funciona. Eso sí Sí, que da miedo, ¿eh? da miedo, sí. A mí también me dio miedo cuando lo vi, pero después dije, bueno, todo cambia. Entonces, Claro, para mí nos va a dar como superpoderes. Es decir, si antes nos llevaba, tenemos que googlear en Stack Overflow 4 o 5 veces, ahora directamente en este sistema que va a ser consultado a través de una API, vamos a tener la respuesta. Por ejemplo, cómo hacer un gráfico de barras en R. Y abajo te aparece el código. Entonces, en vez de que nos lleve 10 horas, nos va a llevar 3. Entonces, para mí tenemos que aceptarlo cuanto antes. Cuanto antes lo aceptamos, menos nos va a costar, menos vamos a sufrir. Eh, bien, bien, de bien. hecho, hay código. Quiero hacer esta pequeña mención que Por favor. este generador de código eh, ahora es propietario de una empresa, pero cuando surgió, la misma comunidad de data empezó a hacer los suyos. Con lo cual vamos a poder tener generadores de código realmente especializados en cualquier tarea. Y ya te digo, para mí va a ser, nos va a dar superpoderes, nos va a ayudar a poder programar más rápido. No va a reemplazar, a mi modo de ver, todo, ¿sí? Porque digamos, los data scientists al mismo tiempo tienen miedo o tenemos miedo de que nos reemplace las tareas que estamos ayudando a generar, ¿no? Claro. Para mí el gran perdedor es Stack Overflow, que lo vamos a googlear menos. Sí, de hecho, sacaron un blog hablando en contra de esto, después lo pueden buscar. Eh, pero digamos, porque estos modelos fueron entrenados con Stack Overflow y con todo Internet, Claro, con lo cual está copiando lo que vio. Pero no solamente copiando, lo que es loco es que genera código como si no copiado y claro. anda. Tienen ahí las demos, pongan OpenAI Codex demo en YouTube y les va a aparecer las magias que está haciendo por ahora. Bien, bien, entiendo entonces. La adopción nos llevará a perfeccionarnos en algún punto Early y a adoption. mejorar nosotros. Bueno, es bueno saber entonces que la I no me va a dejar sin trabajo. No, a nadie, a nadie, para mí a nadie. Los que estén empezando a programar van a ser uno de los grandes beneficiados porque no Claro, van a tener que andar googleando tanto las primeras cosas. claro. Ya te digo, para mí va a ser una ayuda.
Es como el IntelliSense o el autocomplete básico que tienen los IDEs de programación, pero más complejo. Bien, bueno, buenísimo, Pablo. Buenísimo. Bueno, entonces hablamos un poquito de cuál es el contexto de Cyber Finance, cómo desde el lado de ciberseguridad vemos un poco el Machine Learning, cómo es la forma en la que se nos presenta, ¿no? Se nos presenta en forma de productos, se nos presenta en forma de soluciones ad hoc, o más bien enlatados, donde Claro. nosotros lo desplegamos y gozamos de algunas ventajas por sobre los sistemas tradicionales. Estas ventajas son que estos sistemas de Machine Learning pueden ser entrenados con nuestros propios datos y no con las cosas que ya vienen por default, como nos pasó durante mucho tiempo. Inclusive, si nuestra organización o nosotros queremos, podemos profundizar en el análisis propio nuestro. Esto es con R, con Python. ¿Cuáles crees que son los lenguajes más apropiados para acercarse al Machine Learning en este sentido? Sí, cualquiera de los dos, sobre todo Python, digamos que tiene más facilidad para integrar con otros sistemas. Uh -huh. eh, y depende también la complejidad de hasta donde uno quiera ir, ¿no? O sea, mi recomendación es, si están pensando esto en ponerlo en producción, vayan con Python, ya te digo, por el tema de la integración y el tema del real time. Bien. ¿Sí? Y de hecho, quizás si necesitan mucho real time, hasta tengan que ir a C++. Estamos hablando en un caso extremo, extremo, quizás el 2% de los casos, pero lo quiero contar. Bien, hablando de real time, habíamos dicho también que en el caso de querer hacerlo, tenemos que ir balanceando, ¿no? Si queremos mayor precisión, mayor velocidad. Bien, Exacto. esta era la forma, entonces, es un nuevo approach que tenemos para acercarnos de ciberseguridad hacia Machine Learning. También entendemos que después de todo esto que charlamos, hay una gran diferencia entre los sistemas clásicos, entre los sistemas de Machine Learning y los de Artificial Intelligence. Uno tiene que ver más que nada con árboles de decisiones y toma de decisiones basado a reglas complejas, y el otro tiene que ver con temas más sensoriales, ¿no? De detección Exacto. de caras, evaluar diferentes factores. Sí, Esto data no, transaccional versus imágenes y texto, si lo querés separar. perfecto. Mejor dicho, imposible. Bien, hablamos sobre el reemplazo de las tareas, creemos que nos va a potenciar. Y estamos ya en la parte de conclusiones. No sé a vos, desde el punto de vista de datos, ¿cuál crees que puede ser el mejor approach de implementar esto en ciberseguridad? ¿Crees que la relación ciencia, datos y ciberseguridad va a prosperar a lo largo del tiempo? Sí, sin duda, sin duda. Mi recomendación es que si no están haciendo nada, contraten a un data scientist que empiece a ver los logs históricos, que empiece a hacer análisis y que también, si en el mejor de los casos, si ya tienen casos en donde están marcados como fraude, de hecho, Despegar había hecho una competencia hace unos 3 4 años sobre fraude, Uh -huh. donde marcaba, bueno, estas transacciones eran fraude y estas no. Eso sería genial. Sería Claro, el primer caso para ver, claro. para hacer algo ya con un modelo de Machine Learning tradicional. Y ahí ya pueden empezar a jugar y a extraer conclusiones y poder planificar, hacer un modelo que lo pueda predecir en tiempo real. ¿Sí? Claro, Así que es muy accesible, a eso voy, ¿no? claro. Tienen que saber programar y tener un equipo de data science. Sí, y lo más importante está en identificar y saber qué es lo que nosotros queremos proteger, ¿no? Porque en base a las necesidades nuestras que tengamos, nuestro Machine Learning o nuestro AI va a ser una herramienta más a disposición del análisis de esta info. Sí, sin duda. Bien, Sin duda. bueno, excelente. Yo creo que como cierre y conclusión, voy a dar mi punto de vista. Yo creo que es muy importante adoptar estas nuevas tecnologías rápido. Hoy tanto estas tecnologías que podemos decir defensivas, ¿no? La tecnología es inerte y estática, entonces pueden ser aprovechadas desde el lado de los buenos y desde el lado de los malos. Ujú. Creo que las defensas que desde nuestro punto de vista podemos tener
van a ir progresando y van a ser más sólidas a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo y con la misma madurez y la misma velocidad, los atacantes van a poder utilizar estas mismas tecnologías para, para usarlas en contra de las organizaciones. Sin duda. Así que, por favor, si están viendo esta charla, inicien ya mismo sus tracks de ML para reducción del riesgo. Tenemos el contenido que lo vamos a estar sorteando ahora al final. Vamos a ver si hacemos una trivia. Posiblemente hagamos algunas preguntas y el que las responda se lleve la beca de Pablo. Así que, bueno, te quiero agradecer un montón, Pablito, por dedicarnos este tiempo y tu sabiduría. Es muy importante para nosotros comprender estos detalles que quizás vos los tengas en el día a día, pero para nosotros de cyber muchas veces se nos confunden estos conceptos y creo que hacer hincapié en esta difusión, en esta concientización, en transferir esta información, va a hacer que ambos mundos crezcan, ¿no? El de ciberseguridad y el de machine learning. Sin duda, sí, sí. Hay que ir por ahí. Bueno, nos estamos viendo en el chat y seguimos con la trivia ahí. Muchísimas gracias. Chao, chao, gracias.